destapó la olla. El presidente salvadoreño Nayib Bukele no aguantó más y lanzó una serie de acusaciones contra todos los opositores que se beneficiaron de los recursos y fondos de la USAID para desestabilizar su gobierno. El mandatario centroamericano soltó todo y les envió un contundente mensaje a opositores, medios de comunicación, políticos, influencers que le adversan acusándolos de integrar una red global de desestabilización. Sin dinero son la nada. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Con voz firme, como acostumbra hacerlo a sus enemigos políticos, el presidente Nayib Bukele los acusó de protagonizar un esquema de delitos y hasta de lavado de dinero bajo el esquema de ayuda internacional por parte de la agencia estadounidense, USAID. Es que el mandatario destapó la olla de presión contenida en su país, y aunque había sido denunciada por él, desde que asumió el poder por primera vez, estos personajes intentaron cometer toda clase de desmanes políticos y sociales en su país, a través de las llamadas ONGs. Ante esto, el mandatario centroamericano refirió que el tiempo le dio la razón y aprovechando que el mismo presidente Donald Trump inició la investigación y denuncia más importante de los últimos 10 años, ahora hay una confirmación oficial con nombres, cifras y documentos. Aunado a este hervidero que acaba de iniciar Bukele en El Salvador en contra de sus oponentes, hay evidencias de la agencia Wikileaks en cuanto a que en ese país habían llegado solo el año 2023 más de $500 millones para ser repartidos entre ellos. De allí que hoy por hoy el mandatario tenga el valor para señalar que no hay oposición en ese país sin el dinero de la agencia estadounidense, añadiendo que el mismo Trump ha hecho un gran favor al mundo al desaparecer este financiamiento a la disidencia salvadoreña y de otras naciones. Incluso el gobernante salvadoreño no dudó en recordar que así como estos recursos fueron utilizados en su contra con tales personajes, igualmente los fondos para el desarrollo administrados y suministrados por la USAID también afectaron los gobiernos de Honduras y Guatemala. Sobre los medios de comunicación, este ha sido el punto más álgido de Bukele, señalando que trabajan a través de las Interviews Networks como una ONG bastante audaz y sigilosa con más de 4.291 de estos portales informativos de diferentes formatos. Bukele además abrió el chorro al manifestar que de manera consecutiva esta agencia también destinaba millones de dólares a periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores a los gobiernos con los cuales la administración de Washington de turno tenía notorias diferencias. Es el caso que para el presidente Bukele esta realidad con la USAID no es nueva. De manera consecutiva, incluso antes de llegar a Casa Presidencial, ya había alzado la voz para denunciar el desvío de estos recursos en objetivos totalmente contrarios a la ayuda, auxilio y apoyos humanitarios. Comenzando por decir que esta financista gastó $144 millones en apenas unos años, y también usando sus redes sociales como X para decir que eran enviados directo a las cuentas de grupos opositores, agencias políticas y movimientos netamente desestabilizadores. Pero hagamos una especie de cronología de los ataques de estas ONGs que comenzaron desde el mismo momento que Bukele se decidió a acabar con la inseguridad en ese país que rondaba en un 80% de criminalidad. De allí que el paso de poner fin a la barbarie que se vivía en El Salvador le costó al presidente Bukele la campaña más agresiva y fuerte en su contra por parte de la ONG Cristosal, la cual siempre lo denunció por abusos y excesos durante el llamado estado de excepción. Esos primeros años de Bukele fueron dramáticos, pues esta organización no gubernamental, aliada al empresario George Soros y sus periodistas pagados, como él mismo lo aseguró, le acusaron además de hechos de corrupción que a la fecha niega fervientemente. A mediados del primer mandato fue donde más se afincaron contra Bukele.
Las campañas iban y venían, señalando que este gobernante se amparaba en devolver la paz a su país a cambio del dolor de otros y con métodos dictatoriales. Lo acusaron de impedir marchas pacíficas, censurar medios y hasta de amasar una gran fortuna. Cabe mencionar cómo Bukele, en octubre de 2023, criticó a las llamadas ONG de derechos humanos cuando las acusó de frente de velar por los derechos solo de los delincuentes. Esto al hacer referencia a un caso en el cual una niña sufrió las consecuencias de un sistema judicial que dejó en libertad en 2 oportunidades a su agresor. Más recientemente volvieron con mucho ímpetu. La decisión de iniciar la explotación del oro en suelo salvadoreño exasperó a la Asociación Independiente de Desarrollo Económico Social Santa Marta, que alega que esa extracción sería un absurdo ambiental de El Salvador por el metal precioso. En este contexto, vale la pena analizar que si esta USAID fue creada para beneficiar y asistir a países extranjeros en el año 1961, ¿cómo es que a la fecha este dinero ha sido utilizado para todo lo contrario, y es desestabilizar, derrocar e imponer agendas políticas contrarias? No en balde, el mismo presidente Donald Trump, tras someter a la USAID al mayor escándalo de la historia y prácticamente ponerle candado, hace evidente que la misma financiaba medios estadounidenses y neoliberales se atravesaran. Por lo cual significó un desaguadero para la potencia del norte, cuyos habitantes reclaman la devolución de todos los miles de millones de dólares que se fueron a manos inescrupulosas y de dirigentes que no cumplieron su cometido. Por lo menos en El Salvador, la millonada asignada coloca en peligro a estas agrupaciones, que penden de un hilo en los próximos días. Porque según una investigación hecha en meses pasados, 71 ONGs no tienen voceros claros ni sedes visibles en su territorio, porque trabajan a la sombra. De tal manera que este revuelo con los fondos de la USAID pica y se extiende a otras latitudes y no solo en El Salvador. Trump prendió una ventisca que también llegó a Colombia y especialmente en Venezuela. Tanto que el gobierno de Maduro vive momentos estelares. Si logran detener al ultraderechista Juan Guaidó, a quien le llegaron a manos llenas fondos de esta organización estadounidense. Igualmente a sus aliados Leopoldo López, Carlos Vecchio y hasta a María Corina Machado y su combo. Ni hablar de lo que se está generando dentro de los periodistas y medios de comunicación venezolanos que están tambaleando ante el cierre del chorro del financiamiento. El derrumbe es total para ellos y decretan el ocaso del llamado periodismo independiente. Por ahora, en El Salvador, su propio presidente le ha salido al paso a estas ONG que llegan al llevadero y están a punto de desaparecer. La medida del cierre de la USAID por parte de Trump es clara. Mientras, Bukele se los dice de frente. Sin dinero, ustedes son la nada. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.